Sí, sí, Pero hombre. tenemos tres invitados, igual me presento, ya me conocen, somos maestros de la Escuela Libre de Psicología, como pueden darse cuenta. Muchos ya nos ubican nuestros enfoques, nuestras líneas temáticas, y yo sé que en muchas ocasiones hemos mantenido un diálogo, a veces un debate entre las propias ideas de las clases, pero para eso está este espacio, para poder intercambiarlas. El propósito de este año va a ser el discutir el tema de la mente desde nuestras disciplinas y pues bueno, teníamos pensado que primero vaya Luis con sus enfoques teóricos o sus perspectivas teóricas en psicoterapia en cuanto al concepto de mente y eh, pues este complicado concepto que anda entre lo ambiguo y entre lo concreto, ¿verdad? Vas Luis. Bueno, básicamente el desarrollo de esta plática, yo lo quiero enfocar a lo que ya durante años me he dedicado, que es la psicoterapia. Este, hace poco me pedía un paciente que hiciera recuento por una cuestión que necesitaba de una carta y demás. Tengo, tengo ya 10 años en terapia y en la docencia, la inicié casi junta y de repente digo 10 años y digo, no, no es cierto, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Pero como decía Limas al principio, parte que no grabé, en la introducción a esto, comentaba que ya tenemos como un año tratando de hacer esto. eh, algunos de ustedes, durante el recorrido que yo he tenido durante estos 10 años, pues me conocieron ya en la última parte, o sea, me conocieron con las clases que doy actualmente y con el enfoque que manejo actualmente. Eh, pero algunos de ustedes, la mayoría, no me conocieron cuando recién iniciaba. Eh, si, si comparto un poco de mi currículum, yo estudié psicoterapia gestalt. Esa es mi formación. De hecho, pues tengo dos maestrías. Hice una, luego no me titulé de ese instituto porque pues no me parecieron algunas cuestiones. Luego hice otra maestría en psicoterapia gestalt en un instituto diferente. Porque en ese momento, pues, el enfoque de la psicoterapia gestalt era muy popular, más que todo, en Chihuahua era muy popular y pues básicamente era como de lo poco que había aquí en Chihuahua. Actualmente tampoco hay como mucho de dónde elegir. Eh, puedes elegir entre eh, estudiar en cuanto a psicoterapia, pues, puedes elegir estudiar lo sistémico, puedes elegir estudiar gestalt, puedes elegir estudiar terapia breve, eh, pero hay enfoques que aquí no existen y, y, voy a tratar de hablar un poco del por qué pienso yo que no existen por una cuestión de tradición. Pero bueno, antes de irme a eso, poco a poco, conforme he dado clases y he trabajado con pacientes, me he dado cuenta que la efectividad de los enfoques pues no es la misma. Como en un principio yo lo pensé, yo pensaba como se me formó en algún momento, que el enfoque que de alguna manera tú elegías, pues lo podías elegir porque pues de alguna manera te gustaba, ¿no? Que era así como de, pues este se me hace chido, entonces me voy a este otro se me hace más chido, entonces pues me voy mejor a cosas como esas, ¿no? O por ejemplo, tal persona, tal terapeuta, lo vi hacer algo y me impresionó, entonces ese es el enfoque al que yo de alguna manera me tendría que dedicar o me quisiera dedicar, ¿no? Ya hablaríamos, por ejemplo, de motivación, de imitación, de conducta y demás, ¿no? Pero me fui dando cuenta que pues hay efectividad en los enfoques. En general, durante muchos años, bueno, ya tengo como 5 años trabajando con el tema de ansiedad. Y en particular el enfoque gestalt no funciona muy bien para el trabajo con la ansiedad. Lo que yo conocía como terapeuta gestal, lo que yo conocía como parte de mi formación, lo aplicaba y yo veía que mis pacientes no tenían una mejoría como muy, muy fuerte. Entonces, pues poco a poco fui modificando el enfoque, dándome cuenta de que había más cosas. Digo, eso ya lo hice como aparte, no lo hice en un instituto.
fui buscando aparte como tratamientos que tuvieran evidencia en cómo trabajar con una persona que tuviera ansiedad o ataques de pánico, por ejemplo. Empecé a leer, ¿no?, investigaciones y demás, y para mi sorpresa, de hecho fue como un golpe fuerte en aquel entonces, me di cuenta que la psicoterapia gestalt estaba contraindicada para personas con ansiedad. Entonces, y algunas otras, el psicoanálisis está contraindicado también, algunos enfoques de terapia breve están contraindicados, entonces ahí fue cuando dije, chinga, pues entonces estoy haciendo algo mal, ¿no? Eso es nada más como la parte de la introducción. Cuando empecé a moverme hacia los enfoques cognitivos y los enfoques conductuales, me di cuenta que yo había entendido, precisamente por la formación que había tenido, muchos conceptos mal, o sea, los había entendido de manera errónea y los maestros que había tenido en aquel entonces, pues me habían como guiado hacia un lugar, pues, erróneo. Aquí no voy a hablar de si son malas personas, por ejemplo, ¿no? Porque pudiéramos decir, es que son personas malas o sin ética o tal. No me voy a meter en eso, quizá esto será cuestión de otra plática. Nada más, pues me llevaron a un lugar donde lo que yo tenía como herramientas no me servían para trabajar y la comprensión teórica o el marco teórico que yo tenía, pues no me servía para trabajar con pacientes. Y uno de los conceptos que me di cuenta que entendía mal es el concepto de mente. De alguna manera, en la práctica, el concepto de mente o ha sido durante mucho tiempo permeable a cuestiones pseudocientíficas. Se piensa, por ejemplo, en la mente como una cuestión, como una entidad, como algo físico, o bueno, una cuestión así como física y no como una cuestión metafísica. Quizá ahorita Lalo les aclare un poquito más esto, pero se tiene la idea de que el cambio de conducta, y esta es la parte que me parece como que daña más la parte práctica, ¿no? en la psicoterapia. Se cree que la conducta se puede cambiar a través de la voluntad. O sea, si yo quiero y deseo con todas mis fuerzas y le pido a una estrella que ya quiero dejar de fumar, que ya quiero dejar de tomar, que ya quiero dejar la violencia, que ya quiero dejar de flojearle y ahora sí voy a hacer todos mis trabajos antes de que me consuman al final del semestre. Si yo lo deseo con muchas fuerzas, mi mente va a hacer algo que de repente va a hacer que cambie mi conducta. Y muchos enfoques, en exclusiva, el enfoque con el que me formaron en la primera maestría en terapia gestalt era ese enfoque. O sea, lo que tú tenías que hacer de manera práctica, de manera aplicada en psicología, y en psicología aquí lo voy a poner entre comillas porque en realidad no estaba dirigido tanto a la psicología, estaba dirigido como otros enfoques que tenían que ver más con cuestiones ideológicas, casi religiosas a veces. Era eso, era apelar a la mente de la persona. Muchos de ustedes todavía, a lo mejor como no los hemos como limpiado completamente, a lo mejor los que están como en semestres más iniciales, como primero, segundo, tercero, todavía tienen ideas como en el, si yo me esfuerzo, o sea, si yo realmente lo deseo, ¿no? De alguna manera mi conducta va a cambiar. Y eso desciende en muchas cosas. Quisiera más adelante, como consumiendo el tiempo, enfocarme a cuestiones que tienen que ver con pareja, que también es algo que ahí me di cuenta que esto no servía mucho. Pero para terminar con la idea, el concepto de mente de alguna manera mal entendido nos lleva a pensar que nosotros podemos apelar a esta mente, o sea, apelar como a esta parte del sujeto, del individuo, a este self, como de alguna manera lo conciban. Podemos apelar a eso y a través de apelar a eso es como llega el cambio de conducta. De manera práctica, vaya, en papel pudiera sonar bien. Si tú lees libros de autoayuda y ves personas que han cambiado a través de un solo evento en su vida y demás,
Seguramente hubo otras cosas que quizá no se dieron cuenta y no ponen ahí en el papel, pero si te cuentan así como la historia bonita, pues funciona en papel, pero en la práctica no funciona. Y era lo que yo veía. De repente mis pacientes me decían, es que me siento bien padre contigo porque vengo, hablo, hacemos este tipo de ejercicios catárticos y tal, y todo bien padre. Pero cuando yo les preguntaba por sus cambios de conducta, cuando yo les decía, ok, y ya dejaste de hacer esto, y ya no existe esto en tu vida, y ya tal, me decían, no, pues es que ahí está, o sea, o lo sigo haciendo, o recaí. Y vaya, muchos que ya les he dado clases me conocen y el método de Alcohólicos Anónimos no me cae muy bien, que digamos, porque dentro de su propio método tiene en sí la cuestión de que vas a recaer. O sea, como eres un alcohólico, tarde que temprano vas a recaer y si recaes es como parte del mismo proceso. Y algo muy similar me decían en Gestal. Decían, es que las personas de repente pues dan así como una vueltita y luego caen en lo mismo, pero ya es como un nivel de conciencia más alto, ¿no? Ese era el premio de consolación. O sea, caes en lo mismo, pero de repente es un nivel de conciencia más alto. Y pues bueno, yo como terapeuta en aquel momento pues me tenía que conformar con eso, pero aún así quedaba como un huequito y yo decía, pues qué diferencia tenemos de una persona que le puede dar un consejo. ¿Qué diferencia tengo yo, por ejemplo, en mi práctica? ¿O por qué les estoy cobrando a las personas si de alguna manera eso lo pueden recibir de alguien ahí en la calle, ¿no? Van caminando y de repente alguien les dice algo y o ven un comercial o lo que tú quieras y agarran la onda y eso apela a sus mentes y eso hace su cambio de conducta. Entonces, como por qué les estoy cobrando, ¿no? La cuestión con esto es que poco a poco, para meterme en esta cuestión de la mente, en ese momento todavía exploraba todo desde la terapia gestal y me encontré con que existe una división en terapia gestal, que es la terapia gestal clásica y la terapia gestal contemporánea. En la terapia gestal clásica, pues básicamente es psicoanálisis. La terapia gestal clásica no se diferencia mucho del psicoanálisis. Algunos te dirán que sí, pero tiene casi los mismos conceptos. En la práctica se puede diferenciar mucho, pero en la teoría no se diferencia tanto. La terapia gestal contemporánea se diferencia en una cuestión. O sea, la base teórica de la gestal contemporánea no es el psicoanálisis. La base teórica de la gestal contemporánea es la teoría cognitiva se llama embodied o corporalizada, la traducen al español. Entonces, esta teoría es una de las 4 teorías cognitivas que de alguna manera explica el cómo nosotros generamos lo que es la cognición. Entonces, fue de las primeras veces que leí esta palabra como fuera de un sinónimo de mente. Entonces, al leer de esta teoría y al enterarme de que hay otras teorías con respecto al cómo nosotros formamos nuestra cognición desde nuestras emociones, luego encontrarme con algunos otros libros de Antonio Damasio, de alguna forma, pues, el entender que nosotros no tenemos algo que es la mente, sino que de alguna manera todo está en relación con el entorno me dio una forma de pensar, o sea, me dio un marco teórico que en esta ocasión sí servía. Eh, Anteriormente, el pensar que una persona, por ejemplo, tenía algún evento que le había dolido tanto que de alguna manera lo tenía que resolver en aquel entonces, es muy complejo, es muy complicado y necesitas utilizar mucha teoría enrevesada que a veces la malentiendes para poder llegar a la práctica. Y contrario a lo que a mí me habían dicho en mi formación, tanto en licenciatura como en posgrado, las teorías cognitivas y las teorías de la modificación de conducta son mucho más simples, mucho más simples. Y llegan mm, a constituir una práctica pues mucho más limpia donde puedes ver exactamente qué tanto va avanzando la persona. Mm, quizá ya cuando tengamos así como nuestra conversación ahondaré un poco más en eso, pero quisiera antes de que se me acabe el tiempo, no sé cuánto tengo, ahí me vas avisando, Limas. Pero la idea es que quiero mencionar aquí un ejemplo, este, pues sí, pero no me acuerdo cuándo empecé, a eso me refería. Este, pero bueno, termino con el ejemplo y ya, y ya nos vamos al siguiente, ¿no?
Durante algún tiempo me dediqué a trabajar con el tema de violencia, con hombres generadores de violencia. Y cuando revisé los manuales, en los manuales venía que las técnicas que se trabajaban ahí para la modificación de las conductas violentas de estas personas se dividían en dos. Recuerdo, el manual está hecho por Roberto Garda y dice, se dividen en dos, se dividen en técnicas cognitivas y en técnicas conductuales. Entonces, la técnica conductual que se utilizaba era una que se llamaba el retiro, y ahí te la ponía, ¿no? Como salto y seña, lo que tenías que hacer y demás. Pero esa era la técnica conductual que las personas tenían que hacer como tarea fuera. Y luego había otra que le llamaban técnica cognitiva, que tenía que ver con que la persona hiciera un registro de sus hechos de violencia y de alguna manera los estudiara. Entonces, le llamaban cognitivo a que la persona hiciera como un cambio en su estructura de pensamiento, y le llamaban conductual a que hiciera una modificación en cierta conducta que de alguna manera detonaba algunas otras conductas. Este, Luego, por ahí en alguna capacitación que me dieron, pregunté por qué estaba separado, y me decían que en realidad quien me dio la capacitación, Ricardo, no recuerdo ahorita el apellido, pero era un señor que se llamaba Ricardo, me decía, en realidad pues no está separado, me dice, siempre y cuando empieces a construir una nueva conducta, después de que esta nueva conducta se posiciona, o sea, se aprende, pues, viene un cambio cognitivo. Y lo que hacen, me decía, lo que hacen en el manual de revisar estas cuestiones son para dirigir el cambio cognitivo hacia allá solamente. Entonces, el trabajar con estas personas y el ver el cambio, porque nosotros teníamos que medir si las personas de alguna manera entendían o no entendían lo del programa para poderlos dar de alta. Em, me cambió mucho el cómo veía la terapia. De alguna manera yo decía, mira, o sea, realmente puedes ver cómo una persona a, va cambiando y no necesariamente apelando a esta cuestión de la mente. O sea, no, cambió su mente, ¿no? O sea, cambió de parecer, cambió tal, sino lo único que nosotros tenemos que ver es si las conductas están apareciendo o no están apareciendo. Si lo digo de esta manera, pues básicamente lo que tenemos para el marco teórico que tenemos para esto, pues es el conductismo, donde de alguna forma lo que nosotros hacemos o lo que nosotros tendríamos que notar para, si quieren luego inferir cuestiones de la mente, es si la conducta existe o si la conducta, vaya, se representa en ese momento o ya no se representa. Entonces, poco a poco, si se dan cuenta como con este recorrido, el, el conceptualizar algo o el pensar que la otra persona tiene o no mente, va careciendo de importancia, en el sentido de que no necesito como hacer introspección, por ejemplo, no necesito preguntarle acerca de las cosas que piensa, que de alguna manera mm, conceptualiza y demás, pues nada más fijarme en si la conducta sigue apareciendo o no sigue apareciendo. Y si, no, y si sigue apareciendo, pues hacer modificaciones en la técnica que estoy utilizando y ver por qué no está funcionando. A veces tiene que ver con la motivación de la persona que no hace la técnica o lo que ustedes quieran. Pero eso es lo que me toca a mí como terapeuta. Y dejamos un poco de lado cosas como, por ejemplo, algo que todavía batallo para conceptualizar y muchas personas lo hacen, que es el acompañamiento, ¿no? Cuando dicen, en la terapia, por ejemplo, en la terapia humanista se ve mucho esto, ¿no? Es como, el terapeuta lo que hace es acompañamiento. Bueno, pero ¿qué es el acompañamiento? Pues acompañar a la persona, ¿no? O sea, pero acompañarla en qué? ¿Qué exactamente haces? Vaya, en conductas, ¿qué haces? Y hasta la fecha yo no me he encontrado un libro que describa las conductas del acompañamiento. Fuera de lo que es una modificación de conducta, claro. O sea, de lo que es el jale del terapeuta, pues. Entonces, dejamos un poquito fuera cosas que tienen que ver con ser auténtico, que también es algo que pues se batalla un poco para definir, ser empático, ser amable, ser respetuoso, ¿no? Eh, y todo esto, de alguna forma, tiene como, es a lo que me refiero con que convierte el trabajo en algo más limpio. O sea, divide
lo que tú eres como persona y cómo tratas a las personitas que llegan a tu consulta, que son tus pacientes, lo que eres como persona y lo que tienes que hacer o tu que hacer como profesionista. Y eso da mucha claridad en el trabajo. En algunos otros enfoques esto se puede mezclar y de alguna manera pues eso ocasiona lo contrario, la parte de la falta de claridad. Entonces, yo quería enfocar este tiempo que tengo, esta plática, para poner como un poco en duda la validez del concepto de mente, no en la psicología básica, sino en la psicología aplicada. O sea, cuando nosotros trabajamos con personas, eh, ¿qué tan válido es que nosotros estemos pensando que las otras personas piensan? Yo entiendo que eso es como una parte del comportamiento y es algo, es un fenómeno que es importante o interesante, cuando menos, pero en la práctica carece un poco de sentido el gastar tiempo en esto o el invertir tiempo de la terapia en esto o de invertir tiempo, por ejemplo, en técnicas que vayan dirigidas, como dirigidas entre comillas, porque les digo, no hay a qué dirigirlo, dirigirlas entre comillas a el trabajo introspectivo con la mente. Entonces, básicamente eso es lo que quiero poner sobre la mesa. Y pues quienes ya me conocen, pues de alguna manera soy como, así como en algún tiempo fui como defensor de las cuestiones que tenían que ver con tanto la terapia humanista, gestalt, incluso transpersonal. Actualmente, pues soy defensor de este enfoque donde es como, pues entonces, como, ¿por qué las necesitamos? Si realmente son necesarias o no. Y eso es algo importante que me parece que ustedes tengan como pregunta, ustedes me refiero como a todos los que nos acompañan, tengan como pregunta de incluso si es necesario como mencionarla en alguna, en la terapia, ¿no? Como ya nos meteríamos en cuestiones como qué tan válido es decir salud mental, qué tan válido decir enfermedad mental, qué tan válido decir como cuestiones como estas, ¿no? Entonces, la idea es que si tú le dices enfermedad mental, salud mental, aún así lo tienes que explicar. Y si aún así lo tienes que explicar, entonces, ¿como por qué lo manejamos como salud mental? Entre psicólogos, vaya, esa sería como la parte de la psicología aplicada con el paciente. Entre psicólogos, que es la psicología básica, entendemos que cuando decimos mente, pues hacemos un resumen de chingos de cosas que pasan, ¿no? De cosas que pasan en el organismo, cosas que pasan en el entorno, y en la relación que tienen. Sabemos que es un resumen, pero a lo mejor el paciente no. Entonces, el evadir como estos conceptos en cuestión de psicología aplicada, o sea, psicoterapia, este, eh, mm, cuestiones en los centros comunitarios, ¿no? Cuando hacemos algún programa de salud, cosas como esa, el evitar este concepto de mente o el evitar hacer confusión con este concepto de mente, me parece como el camino a seguir. Les repito, en psicología básica, pues podemos decir salud mental y sabemos a lo que nos referimos, pero a lo mejor nuestros pacientes o a lo mejor el público que no tiene el mismo bagaje teórico que nosotros, pues lo más seguro es que se confunda porque el marco teórico que ellos tienen para entender la mente es el que está en la autoayuda, es el que está en las novelas, es el que está allá afuera. Entonces, pues bueno, con eso quisiera terminar, al menos de momento, pero esa sería como la cuestión, eh, como para qué utilizamos este concepto de mente y también ver si lo utilizamos porque no tenemos otra cosa, porque en realidad no comprendemos qué es. Y decimos mente como, pues es que él dijo mente, pues yo digo mente y todos decimos mente, ¿no? Como algo como eso. Entonces, para hablar un poco como de esto, ¿no? De que a veces la palabra mente esconde como un poquito de la ignorancia en la psicología básica, ¿no?